Hola, mi nombre es Lizeth Núñez Marmolejo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración, quinto semestre, grupo 2. Y a continuación voy a explicar la unidad 6, optimización de redes, de la materia de investigación de operaciones. La unidad consta de 5 subtemas. El primero es la gráfica de Gantt. El 6.2 es el método de la ruta crítica. El 6.2.1 es la terminología. 6.2.2 la construcción de una red. Y 6.2.3 la determinación de una ruta crítica. Empezamos con el 6.1, la gráfica de Gantt. Y bueno, los diagramas de Gantt son ayudas visuales útiles para el control de la carga y la programación. Los diagramas de Gantt muestran el tiempo de carga y el tiempo muerto o inactivo de los distintos departamentos, máquinas o instalaciones. Muestran las cargas de trabajo relativas en el sistema, de tal forma que el director sabe qué ajustes son apropiados. Pero tiene una importante limitación, la cual es que no tiene en cuenta la variabilidad de la producción, tal como averías inesperadas o errores humanos que requieren una adaptación del trabajo. Un diagrama de Gantt enumera las tareas que se realizarán en el eje vertical y los intervalos de tiempo en el eje horizontal. Bueno, pues el diagrama de Gantt se utiliza para darle seguimiento a los trabajos en curso y pues indica los trabajos que cumplen con lo programado o aquellos que se adelantan o que se atrasan. Y bueno, pues dentro del proceso administrativo, esta es una herramienta que es utilizada en la planeación, además del diagrama de flujo, de los manuales, del FODA, etc. ¿Cómo elaborar el diagrama de Gantt? Bueno, pues tenemos 6 pasos. El primero es identificar el programa, proyecto y sus objetivos. El segundo es establecer actividades del programa y las limitaciones de los recursos. El tercero es describir quién ejecutará cada actividad, cómo, con qué recursos y en qué momento. El cuarto es determinar el tiempo de duración de cada actividad. El 5, representar las actividades secuencialmente mediante la utilización de barras de tamaño proporcionales. Y pues el 6 es, después de elaborar este diagrama, pues se procede a su ejecución. Aquí tenemos un ejemplo de la planificación de la puesta en marcha de un local de comidas. Pues del lado izquierdo de la gráfica, pues se procede a colocar cada una de las actividades en la primera columna. En la segunda y en la tercera se coloca el tiempo estimado de inicio y de culminación para cada una de las actividades, y en la cuarta columna se fija el tiempo de duración estimado para la ejecución del proyecto en su totalidad y pues individualmente de cada actividad. Y del lado derecho pues funciona como una especie de calendario. Las columnas que forman este lado de la gráfica pues corresponden a los meses que tardará en desarrollarse el proyecto, y estos a su vez se encuentran divididos en semanas, de manera pues que resulta más sencillo a la hora de monitorear el curso de cada una de las actividades. Los bloques de color azul indican la duración de cada tarea de una forma más gráfica, y pues ayuda a conocer a simple vista si existe alguna relación de dependencia entre una actividad y otra. Por ejemplo, vemos que en la primera actividad tardará una semana y que la segunda pues no podrá comenzar sino hasta que se haya culminado la primera actividad. Pero pues por otra parte puede darse el caso de que 2 o más tareas se ejecuten de manera simultánea. Tal es el caso de la tercera y cuarta actividad. Por otro lado, el momento actual del proyecto se marca con una línea vertical de color rojo. Además, pues notamos que en los bloques de color de la primera y segunda actividad pues tienen una línea negra que va pues desde el principio hasta el final de las celdas, y pues esto nos indica que ambas labores ya se ejecutaron y se cumplieron satisfactoriamente. Y pues también podemos ver que hay una línea negra que atraviesa la duración de la tercera actividad, pero que no cumple la longitud de toda la duración de la actividad, y esto pues indica que aún no se ha ejecutado en su totalidad.
Seguimos con el 6.2, el método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica, CPM por sus siglas en inglés, y la técnica de evaluación y revisión de programas, PERT por sus siglas en inglés, son métodos basados en redes diseñados para ayudar a planificar, programar y controlar proyectos. Primero, definimos las actividades del proyecto, sus relaciones de precedencia y sus requerimientos de tiempo. Luego se modelan las relaciones de precedencia entre las actividades como una red. El tercer paso implica cálculos específicos para desarrollar el cronograma. Durante la fase de ejecución real es posible que la ejecución de las actividades no discurra como se planeó, en el sentido de que algunas de las actividades puedan ser despachadas o demoradas. Bueno, pues en pocas palabras, este método pues permite estimar el tiempo de duración de un proyecto, de unas actividades, tareas, etc. Existen 3 reglas para su representación. La primera es que cada actividad está representada por uno y solo un arco. La regla 2 es que cada actividad debe estar identificada por 2 nodos terminales distintos. Y la regla número 3 es que para mantener las relaciones de precedencia correctas, pues hay que contestar 3 preguntas. La primera es: ¿qué actividad preceden inmediatamente a la actividad actual? ¿Qué actividades siguen inmediatamente a la actividad actual? ¿Y qué actividades son concurrentes con la actividad actual? El 6.2.1 es la terminología, que son los términos que se usan en la optimización de redes o en el diagrama de red, que es la gráfica o red la forman 2 conjuntos, uno de puntos llamados nodos y otro de líneas llamados arcos, que unen ciertos pares de puntos en una red. El nodo es el punto al cual se dirige y del cual salen los arcos para conformar una red. El arco es la línea que une 2 nodos en una red. El arco dirigido es el flujo a través del arco. Se permite únicamente en una dirección y esta indica con una cabeza de flecha al final de la línea que representa el arco. La capacidad del arco es la cantidad máxima de flujo que puede circular en un arco dirigido, y el arco no dirigido es el flujo a través del arco permite ambas direcciones. El ciclo es la trayectoria que une a un nodo consigo mismo, es decir, que comienza y termina en el mismo nodo. El árbol de expansión es el subconjunto conectado de una red que comprende todos los nodos pero ningún ciclo. La cadena corresponde a una serie de elementos ramales que van de un nodo a otro. La ruta corresponde a los nodos que constituyen una cadena. El ramal orientado es aquel que tiene un sentido determinado, es decir, que posee un nodo fuente y un nodo destino. La gráfica orientada es aquella en la cual todos sus ramales se encuentran orientados. El nodo fuente es aquel nodo del cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia afuera, y el nodo destino es aquel nodo del cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia él. El 6.2.2, la construcción de una red. Bueno, para eso hay algunos pasos. El primero es que se debe identificar cada actividad que participa en el proyecto. Esta lista de especificaciones solo debe incluir actividades de alto nivel. ¿Por qué? Pues porque si se ponen actividades más detalladas va a ser más difícil administrar y controlar todas las actividades. Algunas actividades dependerán de la finalización de otras. Enumerar los predecesores inmediatos de cada actividad le ayudará a identificar el orden correcto. Para identificar correctamente las actividades y su prioridad, hágase las 3 preguntas para cada actividad de la lista desde el primer paso. Son las 3 preguntas que ya habíamos visto en la regla 3, la de qué tarea debe llevarse a cabo antes de que ocurra la tarea, cuál se debe terminar al mismo tiempo que la tarea y pues cuál ocurre justo después de terminar esa tarea. Posteriormente se procede a calcular el tiempo de finalización de cada actividad y pues para iniciar el diagrama de red se coloca un nodo ficticio que establece el inicio del proyecto,
y de donde saldrán las primeras actividades, las que no tienen precedentes. De igual manera se pone uno al final que indica la finalización del proyecto. Y bueno, a partir del nodo ficticio del inicio se colocan las actividades que dependen de la finalización de actividades anteriores. Aquí tenemos un ejemplo. En la primera columna se enlistan las actividades, en la segunda columna los precedentes inmediatos y en la tercera columna el tiempo de ejecución de cada actividad. Bueno, como ya lo mencioné, al principio se pone un nodo ficticio. Este no tiene ninguna duración y de ahí sigue la actividad A, que es la que no tiene ningún precedente. Si existiera otra actividad que tampoco tuviera un precedente, bueno, pues de ahí del nodo ficticio se emanarían esas dos actividades. Pero pues en este caso solo es la actividad A. Entonces se pone un arco dirigido hacia la actividad A. Y el nodo A pues sería el nodo fuente para la actividad B y C, ya que ambas actividades tienen de precedente inmediato la actividad A. Entonces del nodo A emanan los dos nodos, el B y el C. Y bueno, igual, la actividad D tiene de precedente a la actividad C, entonces del C se pone un arco dirigido hacia el nodo D, y así sucesivamente. Igual en la actividad E tiene de precedente la actividad B y D, entonces ambos nodos, el B y el D, serían los nodos fuentes para el nodo E. Y al final pues igual se pone un nodo ficticio que indica la finalización del proyecto, y bueno, así es como se construye una red teniendo en cuenta los precedentes inmediatos de cada actividad. Es por eso que hay que determinar cuáles son. El 6.2.3 es la determinación de la ruta crítica, que se determina con la holgura. La holgura es el tiempo máximo que se puede retrasar un proyecto sin que sea afectado el resultado final. La determinación de la holgura permite a los gestores de un proyecto dirigir su atención hacia las actividades de acuerdo a su criticidad o variar el porcentaje de la ejecución del proyecto sin afectar el tiempo final. La determinación de la holgura en una red de ruta crítica se efectúa a través de la siguiente fórmula. La holgura es igual al inicio más lejano de una actividad menos el inicio más cercano de una actividad, o el término más lejano de una actividad menos el término más cercano de una actividad. El cálculo de la holgura dentro de la ruta crítica pues permite priorizar las actividades a ejecutar en el proyecto y establecer los tiempos, evitando contratiempos que podrían poner en riesgo la gestión. Y bueno, aquí está una imagen de un nodo con algunas de las partes correspondientes para el cálculo de la holgura. En la parte superior izquierda tenemos el tiempo de inicio más próximo y en la parte inferior izquierda el tiempo de inicio más lejano. En el centro se pone el nombre o el símbolo de la actividad, en la parte superior la duración y en la inferior la holgura. Y bueno, en la parte superior derecha el tiempo de terminación más próximo y en la inferior derecha el tiempo de terminación más lejano. Con esto nos vamos a guiar para seguir con el ejemplo que habíamos puesto, pero ahora con todos los datos correspondientes para calcular la ruta crítica. Bueno, aquí puse la tablita pues para guiarnos con el tiempo. Y bueno, tenemos nuestro nodo inicial, nuestro nodo ficticio. Ese no tiene ninguna duración porque es ficticio, entonces nuestro tiempo de inicio más próximo es 0, la duración es 0 y el tiempo de terminación más próximo es la suma del tiempo de inicio más próximo y la duración, entonces 0 más 0 es 0. Primero vamos a ir con la parte superior de todos los nodos. En el siguiente nodo, en el A, el tiempo de inicio más próximo es el tiempo de terminación más próximo del nodo anterior, en este caso es 0. Su duración es 3 semanas, entonces el tiempo de terminación más próximo es 0 más 3, 3. Y igual para el nodo B y C, que le precede la actividad A,
tiene el tiempo de terminación más próximo a 3, entonces sería el tiempo de inicio más próximo de ambas actividades. Se le suma su duración y tendrían el tiempo de terminación más próximo 6 y 10 respectivamente. Bueno, así sería con todos los demás nodos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando un nodo tiene dos predecesores, se determina cuál es el más alto. Por ejemplo, en el nodo en el nodo B, su tiempo de terminación más próximo es 6 y en el nodo D su tiempo de terminación más próximo es 12. Entonces, para el nodo E, su tiempo de inicio más próximo está entre el 6 y el 12, entonces se determina el más alto, en este caso es 12, más 4 semanas que es su duración, bueno, pues su tiempo de terminación más próximo es 16. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar al final, que entonces el tiempo de inicio más próximo es 23, como es un nodo ficticio, no tiene duración, por lo que su tiempo de terminación más próximo pues igual sería 23. Ahora, para la parte inferior de los nodos, el tiempo de terminación más lejano es el tiempo de terminación más próximo del último nodo, entonces sería 23. Y para el tiempo de inicio más lejano se restaría el tiempo de terminación más lejano menos la duración y nos da el tiempo de inicio más lejano. Por ejemplo, en el último 23 menos 0, porque es un nodo ficticio, nos da 23. Este 23 sería el tiempo de terminación más lejano del nodo anterior, del G. 23 menos 7 semanas de su duración nos da 16 en el tiempo de inicio más lejano. Y para el E y el F, que son sus predecesores, pues igual sería el 16 el tiempo de terminación más lejano de ambos nodos. En el caso de el nodo D, que es el predecesor del nodo E y F, bueno, pues en este caso no se determina el más alto, sino el menor. Por ejemplo, en el caso del nodo E, 16 menos las 4 semanas nos da un tiempo de inicio más lejano de 12. Y en el F, 16 menos una duración de 3 semanas nos da 13. Entonces, entre el 12 y el 13, el menor es el 12, por lo que 12 sería el tiempo de terminación más lejano del nodo D. Y bueno, así sucesivamente para los nodos anteriores, hasta llegar al nodo de inicio, al ficticio. Y bueno, ahora solamente faltaría calcular la holgura, que la holgura, como ya lo mencioné de la fórmula, es el inicio más lejano de una actividad menos el más cercano, o el de terminación, el más lejano menos el más cercano. En este caso, bueno, en el de inicio sería 0 menos 0, pues la holgura es 0. En el siguiente, en el A, 0 menos 0, 0, o 3 menos 3, 0. Para el B es 9 menos 3, 6, o 12 menos 6, 6, por lo que la holgura sería de 6. Para el C, 3 menos 3 es 0 y 10 menos 10 es 0. Para el E, 12 menos 12 es 0, 16 menos 16 es 0. En el D, 10 menos 10 es 0, 12 menos 12 es 0. En el F, 13 menos 12 es 1 o 16 menos 15 es 1. Y en el G, 16 menos 16 es 0, 23 menos 23 es 0, al igual que en el nodo final. Ahora, ya que tenemos los datos correspondientes en toda nuestra red, bueno, pues la ruta crítica es aquella en la que nuestra holgura es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque esto evita retrasos en el proyecto. Entonces, con nuestro ejemplo, la ruta crítica iría desde el inicio, el nodo A, el C, el D, el E y el G, y el final. Esta sería nuestra ruta crítica. Y bueno, ya vieron que al final el tiempo de terminación más próximo y más lejano es de 23, entonces nuestra duración del proyecto sería de 23 semanas. Y bueno, eso sería todo. Gracias.